Amén. Pues, hermanos, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Hoy iniciamos una serie de sermones basados en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Si ya se ubicó, me dice amén. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Queremos agradecerte porque día a día tú muestras tu gloria en nuestras vidas. Sabemos que vas delante de nosotros como un poderoso gigante, Señor, quitando todo obstáculo para que nuestro pie no tropiece. Tu palabra que nos ha sido dada para edificarnos, Señor, llenarnos de sabiduría y mostrar las directrices divinas que tú pones delante de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que este día asimilemos lo que nos vas a enseñar y que lo pongamos por obra en nuestra vida, para que con nuestra conducta seamos luz para aquellos que no te conocen. Practicar esta palabra primero en nuestro hogar, segundo en nuestra iglesia y tercero donde quiera que vayamos, Señor, porque esa es tu voluntad, que nuestro estilo de vida hable de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Hermanos, el Sermón del Monte, dice la Biblia: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Hermanos, el Señor Jesús, desde el primer momento en que comenzó su ministerio, comenzó a enseñar las verdades del reino de Dios. Y es que lo que realmente levanta a una congregación, hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el fundamento por el cual Cristo levantó a la iglesia. El Señor Jesús tomó a 12 discípulos, a quienes capacitó. Eran personas comunes, tenían sus errores. Algunas personas quizás llegarán a pensar que los 12 discípulos de Jesús eran perfectos y por eso Jesús los escogió. Pues no era así. Si usted comienza a estudiar bien las Escrituras, se dará cuenta que cada uno de ellos tenía sus errores. Hasta hace algún tiempo estuvimos hablando del llamado de Mateo y pudimos ver los errores, las fallas que Mateo había conocido, pero sin embargo, en medio de sus errores, en medio de sus dificultades, el Señor Jesús puso la mirada en él y lo llamó para que le siguiera. A partir de ese momento comenzó entonces a haber una transformación en la vida de Mateo. Así que Dios llama a personas para usarlas. Dios llama a personas comunes y las transforma por el poder de su palabra a través de la enseñanza de la Biblia. Hermanos, es importante aprender la Escritura. La razón por la cual nosotros venimos a la iglesia es precisamente para eso, para aprender la palabra de Dios. Es por eso que en el momento de la predicación se debe prestar mucha atención. Es por eso que en el momento de la predicación debe haber mucha reverencia, porque Dios siempre está hablando. Dios siempre está diciendo cosas que son muy importantes para su pueblo. Las personas cuando están desorientadas, siendo cristianas aún, es porque no prestan atención a la palabra de Dios. Pero en las enseñanzas de Dios, en su palabra, hay consejos para todas las cosas. Tú no necesitas buscar consejo en otro lugar. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, en ella vas a escuchar un consejo claro y pertinente para cada situación de la vida. Cuando una persona quiere aprender a ser un buen esposo, solo debe venir a la palabra de Dios y allí están los principios establecidos para el esposo. Si una persona quiere aprender a educar a sus hijos,
Pues la Biblia es el mejor libro. La palabra de Dios es la mejor. Tú vienes a ella y lees, y allí están los principios fundamentales para educar correctamente a tus hijos. Si quieres saber cómo encontrar la felicidad, tienes que venir a la palabra de Dios, porque es el único libro, no existe otro. Es la única palabra, no existe otra, que puede decirte dónde encontrar felicidad. De esa misma manera, si quieres encontrar amor, allí en la Biblia lo has de encontrar. Si quieres encontrar sabiduría, hermanos, el único libro en el universo entero al que debes acudir para hacerte un hombre y una mujer sabio y sabia, debes entonces venir a la palabra de Dios, leerla, y su Espíritu Santo iluminará tu entendimiento, y a través de el hecho de aprender esta palabra puedes tú ser transformado, y a través de tu conducta, esa palabra es tan poderosa que a través de tu conducta, cuando la palabra de Dios te transforma y tu conducta comienza a ser tal cual como la Biblia lo enseña, tu conducta sirve como medio para que la palabra de Dios fluya y las otras personas puedan también ser transformadas. Esto es increíble, hermanos, cómo el testimonio de una persona puede cambiar a toda una familia. Así que la Biblia dice que cuando Jesús ve a las multitudes, inmediatamente pensó fue en enseñar, pensó fue en capacitar. Así que subió entonces a un monte y dice la Biblia, se sentó, tomó ese tiempo para concentrarse en la enseñanza y comenzar entonces a alumbrar las vidas de las personas que estaban allí. Y dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo número 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, las bienaventuranzas no son piadosas esperanzas de algo que puede ser, son felicitaciones de algo que ya se es. Cuando usted lee otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, usted encontrará en el capítulo número 5 de Mateo que la palabra bienaventuranza no aparece, aparece la palabra dichosos. Así que en la Nueva Versión Internacional podríamos leer dichosos los pobres en espíritu. También podríamos utilizar la palabra felices, felices los pobres en espíritu. O también benditos los pobres en espíritus. La bienaventuranza, hermanos, no se pospone a un futuro de gloria. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de esto, cuando Él decía, felices los pobres de espíritu, o dichosos los pobres de espíritu, Él no estaba refiriéndose a una dicha futura. Él no estaba hablando de una felicidad futura. Muchos cristianos hoy día, aunque han creído en el Señor, viven amargados, viven llenos de tristeza, viven desanimados. En todas las cosas ellos siempre mantienen una actitud de apatía, incluso en el servicio de adoración. Ellos están aquí en el culto y se está alabando al Señor. Estos hermanos no adoran. Estos hermanos están sentados allí quizás pensando quién sabe qué cosa. Se convierten en astronautas, creo yo, porque si usted le habla no están allí. Usted los ve sentados, pero su mente está en otra cosa, en la luna. Tengo una tía que dice que son personas que piensan en la inmortalidad del cangrejo, pensando quizás mentiras, y se están perdiendo la verdad. La apatía, hermano, te roba la bendición. Muchas personas hoy viven llenos de tristeza. Hay gente que sale de su casa el domingo en la mañana, agarra la Biblia, lágrimas y lágrimas salen por sus ojos. Todo el tiempo están tristes y vienen a la iglesia, y aquello es un desánimo, y entran, y si se encuentran a alguien que les pregunta, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Bueno, aquí pasándola, usted sabe, tantos problemas, tanta tristeza en mi corazón. No han entendido que Dios los ha llamado para que no estén en desánimos. Dios los ha llamado para que no vivan una vida deprimida. Dios los ha llamado para que vivan en perfecta alegría. Cuando Jesús está hablando aquí de las bienaventuranzas, Él está diciendo, felices, felices. Está hablando en un presente, un aquí, un hoy, un ahora, no un mañana. Él no dijo, los pobres de espíritu serán algún día felices. Él no dijo eso. Allá, cuando yo venga en mi segunda venida que los busque, ellos van a ser felices, ellos van a ser dichosos, cuando los lleve a la Nueva Jerusalén. Él no dijo eso. Él dijo, ahora son felices.
ya son dichosos, porque la bendición de Dios está con ellos. Así que Jesús estaba hablando entonces en un aquí y un ahora. Tú no tienes por qué andar triste. ¿Me estás oyendo? No tienes por qué andar hundido en la depresión. No tienes por qué permitir que tus actitudes estén llenas de apatía. La apatía es un desánimo, es una falta de respuesta al momento. Se nota mucho en la congregación en el momento de la alabanza. Se nota mucho cuando una persona está llena de apatía. No lo digo porque esté sentado, porque usted sentado puede alabar a Dios. Yo algunas veces me pongo de pie, alabo a Dios de pie. O me estoy sentado y alabo a Dios sentado. O me provoca ponerme de rodillas y de rodillas alabo a Dios. No es el hecho de que estés levantado o estés sentado. Es el hecho de que tengas una actitud de adoración, donde tu corazón se rinde a Dios. Y le voy a decir algo, cuando una persona realmente abre su corazón a la presencia de Dios y entiende lo que Dios ha hecho en su vida, le aseguro que si su corazón está abierto a la presencia de Dios, ni siquiera sentado se queda, aunque puedes adorar sentado, se pone de pie, porque no resiste estar sentado, necesita estar de pie para alabar a Dios, porque no solamente adoramos a Dios con nuestro canto, con nuestro corazón, sino también con nuestro cuerpo físico. Con todo lo que tenemos, adoramos a Dios. Así que Jesús estaba diciendo en ese momento, felices. Él decía, llenos de felicidad. Eso más, el término que él estaba utilizando iba mucho más allá. Él decía, los que son pobres de espíritu, en ellos se desborda el gozo, la alegría, la pasión, la bendición. Se desborda en ellos. ¿Usted sabe lo que significa que se desborde? Es algo que no solamente está en ti, sino que se ve, que sale de ti y sale en cantidades industriales, porque Dios te da las cosas para que sobreabunden. La bendición de Dios siempre es para que sobreabunde. Dios no da una bendición limitada. Es una bendición que llena todos los vacíos de tu corazón, de tu pensamiento. Y escuche, no da lugar a la tristeza. La bendición de Dios no da lugar a la apatía. La bendición de Dios no da lugar al desánimo. Escuche, no da lugar. Por tanto, cuando algo ya está lleno, tú no le puedes echar más nada. ¿Qué pasa cuando vas en tu automóvil y entras a la estación de servicio y comienzas a echar gasolina? Cuando se llena el tanque, ¿qué sucede cuando se llena? Se dispara enseguida la pistola. Se dispara, porque ya no cabe más gasolina. Pero hay personas que comienzan a brincar encima del carro y entonces le siguen dando a la pistola para seguir echando, le empiezan a mover para que siga entrando gasolina. Pero ¿qué pasa? Se derrama la gasolina, porque ya no cabe más, no entra más gasolina. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, ya no cabe otra cosa. Si el diablo un día se quiere acercar a ti para llenarte de depresión, para llenarte de tristeza, para llenarte de desánimo, no va a poder, aunque se sube encima de ti. Aunque no tiene autoridad para eso, pero si empezara a menearse encima de ti, no cabe, porque tú estás lleno de la presencia de Dios, y lo que está lleno ya no le cabe más nada. Claro, hermano. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. El pobre de espíritu está lleno de felicidad, está lleno de dicha, está lleno de bendición, está lleno de la presencia de Dios. Allí no cabe otra cosa, porque Dios te llenó. Así que no tiene sentido que una persona que ha creído en el Señor esté lleno de apatía. No puede ser si estás lleno de la presencia de Dios. No dejes que Satanás te engañe, porque eso sí hace el enemigo. Engañarte, eso sí hace el enemigo. Mentirte, eso sí lo hace el enemigo. Te hace creer que lo que has recibido de Dios no es completo y por lo tanto debes estar triste algunas veces y debes desanimarte algunas veces. ¿Me está oyendo? Eso no puede ser. No hay lugar en ti para eso. No hay lugar. Y Satanás lo sabe. Y entonces, como sabe que no puede inyectar otra cosa, trata de engañarte. A través de las circunstancias trata de engañarte. Trata de desenfocarte para que te desanimes y no le sirvas a Dios en la iglesia.
Porque Satanás sabe de que si tú entiendes este principio, no va a haber problema en este mundo que te detenga. No va a haber crisis en este mundo que te llene de amargura o de tristeza o de desánimo. No habrá obstáculo, muralla, fortaleza que pueda detener a una persona que ha entendido lo que Dios ha hecho en su vida. No hay problema que te pueda detener cuando entiendes este principio. ¿Me está oyendo? Así que Jesús, cuando comienza a enseñar, empieza es por allí. Están llenos de felicidad, están llenos de bendición, están llenos de dicha y de la presencia de Dios los pobres de espíritu. No dijo nunca serán llenados. Hay gente que dice, bueno, sí, algún día yo voy a ser feliz, algún día cuando Cristo venga en su segunda venida. Mientras tanto aquí sufro y lloro y me lamento, pobrecito yo. Hay gente que vive así y por eso los ve usted allí llenos de apatía. Algún día adoraremos en espíritu y en verdad. Cuando estemos allá en la iglesia, adoraremos en espíritu y en verdad. Pero mientras estemos aquí, me refiero a la iglesia en la Nueva Jerusalén, allá en la Nueva Jerusalén adoraremos en espíritu y en verdad. Pero aquí no. Aquí seguimos hundidos en la tristeza. No, hermanos. Ya no crea más eso. La bienaventuranza no es algo donde el cristiano entrará, es algo donde ya entró. Hermano, cuando tú recibiste a Cristo, ya entraste en la bendición de Dios. No me oyó usted. Cuando tú abriste el corazón de tu vida al Señor Jesús, en ese momento las puertas de la felicidad eterna, bendición eterna, paz eterna se abrieron para ti y tú entraste en ese lugar. Así que lo único que puede salir de ti es desbordándose esa bendición de Dios y otras personas pueden ver cómo tú te gozas en la presencia del Señor, donde quiera que tú estés, no solamente en la congregación, sino también en tu hogar. Amén. La palabra bienaventuranza, hermanos, se deriva del griego makario, que traduce para nosotros en lugar de bienaventuranza, traduce más bien es felicidad. Y podríamos traducir lo que dijo Jesús, algo parecido a esto. Oh, la bendición de ser cristiano. Oh, la felicidad de seguir a Cristo. Quien verdaderamente sigue a Cristo siempre está lleno de felicidad, porque seguirlo produce felicidad en tu corazón. Seguirlo a Él te llena de paz. Escuche, bienaventuranza es una emoción jubilosa de la dicha de ser cristiano. Eso es la bienaventuranza. En el cristianismo se participa de la alegría que solo Dios puede dar. Ya vamos a hablar de esa alegría. Mientras que la palabra bienaventuranza trae dentro de ella la palabra ventura, que significa todo aquello que depende de las circunstancias cambiantes de la vida, que la vida da, pero también puede destruir. Por eso no es correcta la palabra bienaventuranza. Es un error de traducción, porque la palabra ventura significa eso, todo aquello que depende de las circunstancias de la vida. Si los momentos son buenos, entonces tú estás lleno de felicidad. Si en tu hogar hay abundancia, entonces tú estás bien. Si tienes un trabajo que te genera buenos ingresos, entonces tú estás bien. Tú llegas a tu casa y te acuestas y duermes tranquilo. Todo funciona bien en tu hogar porque las circunstancias están bien. Así que es una felicidad que depende de las circunstancias. Es como un termómetro. El termómetro mide la circunstancia. Por lo tanto, la felicidad se convertiría precisamente en eso. Si la circunstancia es placentera, si esta es gratificante, entonces usted está lleno de felicidad. Pero si por el contrario, hermanos, en tu hogar nace la crisis, si pierdes el trabajo, si la economía entonces comienza a portarse mal en tu hogar, en tu vida, resulta que entonces la felicidad se acaba y se llena tu corazón de preocupaciones, de tormentos, de ansiedades, de tristeza, desolación, depresión, de apatía hacia muchas otras cosas.
La bendición cristiana es totalmente indestructible. No es como lo que traduce la palabra bienaventuranza. Porque la bendición que Dios da produce una alegría en tu corazón que nada te la puede quitar. Jesús dijo en Juan 16:22, nadie os quitará vuestro gozo. Y la palabra nadie significa nadie ni nada. Jesús lo que estaba diciendo en Juan 16:22 era, nada puede suceder en este mundo que aparte de ti la felicidad que yo te he dado. Y aquí el Señor Jesús está hablando también de paz, está hablando de la seguridad que sentimos cuando estamos en Él. Por lo tanto, no es un termómetro la felicidad que Dios da, sino más bien un termostato. El termómetro mide las circunstancias. Si hay mucha calor, el termómetro sube. Si baja la calor, baja el termómetro también. Pero el termostato no mide la circunstancia, la regula. La felicidad que Dios da no es consecuencia, no es producto de la circunstancia. La felicidad, el gozo, la alegría, la paz que Dios da, regula tu vida. De allí es donde se explica que en los momentos más difíciles, aún en esos momentos donde otros están muy tristes, tú te puedes gozar. Tú puedes permanecer alegre. Aun cuando tu matrimonio podría estar en crisis, tú aún puedes sonreír y estar feliz. Porque es el Señor quien te da esa felicidad. La gente anda buscando una felicidad y no la encuentra porque busca donde no es. Pero cuando buscas en el Señor, entonces allí vas a probar la verdadera paz y la verdadera felicidad. Es un gozo que ni la tristeza, ni la amargura, ni nada puede afectar. Esto es increíble, hermanos. El gozo que Dios te da, nadie te lo puede arrancar. No existe nada que suceda que te quite ese gozo. La grandeza de estas bendiciones es que son gritos triunfantes de bendición por un gozo permanente que nada en el mundo puede arrebatar. Una vez que tú abriste tu corazón en Cristo, hermanos, Él transformó tu vida. Comienzas a conocerle, comienzas a seguirle, comienzas a practicar sus enseñanzas y entonces comienza a producirse en ti ese gozo. Y tú puedes salir de este lugar con la plena seguridad de que nada va a suceder en el camino. ¿Vas a tener problemas? Sí, lo más seguro. ¿Van a haber circunstancias que te afecten un poco? Sí, quizás. Pero escuche, nada ni nadie podrá quitarte nunca el gozo, porque el Señor lo ha prometido. Cuando un cristiano pierde el gozo, es porque se ha apartado de Dios. Es porque le ha dado la espalda al Señor. Pero mientras tú te mantienes siguiendo a Jesucristo en cada uno de los pasos que das, escucha, es imposible que pierdas esa felicidad. Imposible que la pierdas. Porque Él te la dio y te selló con eso. Y aunque venga el diablo con un esmeril a borrar ese sello, no podrá hacerlo. Porque lo que el Señor puso en tu corazón es eterno. Eterno significa que pasarán siglos, de milenios y milenios, y nunca perderás el gozo que el Señor te ha dado. Pero solo cuando lo sigues. Solo cuando practicas sus enseñanzas. Hermanos, entonces entendemos que la palabra bienaventuranza debe ser más bien traducida como dicha o felicidad antes de que bienaventurado. Y también entendemos que significa que es el gozo, la paz, la felicidad, la alegría que solo el Señor Jesús nos puede dar y que nada sobre esta tierra nos puede arrebatar. Pero hablemos ahora, hermanos, de lo que Él sigue diciendo, porque Él dijo, felices los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Acaso está hablando el Señor Jesús de la pobreza material? ¿Acaso está diciendo el Señor que tener bienes en este mundo es pecado? Porque muchas personas hoy están enseñando eso, que no se puede tener riquezas en este mundo porque eso es pecado. Muchos predicadores hoy han enseñado eso y más bien Jesús enseñó todo lo contrario. Hermanos, los bienes materiales en este mundo también son producto de la bendición de Dios, porque el Señor te pone en gracia y cuando eres obediente, aunque nos toque muchas veces sufrir a causa del amor de Jesucristo, también en muchas otras cosas recibimos prosperidad. Felices los pobres de espíritu. El término pobre, hermano, del griego es tojos. Esta palabra describe la pobreza absoluta y extrema.
Es una pobreza que golpea hasta ponerse de rodillas. La palabra tojos, usada allí para pobre, significa algo extremo. Tiene que ver con la indigencia. Si lo llevamos al plano del materialismo, podríamos decir que se refiere a un pobre, no que es de escasos recursos, sino más bien a una persona que no tiene casa, no tiene carro, no tiene nada, ni siquiera tiene familia y está en la calle, no se puede cambiar su ropa porque la que tiene encima es la única que tiene, así que no puede ni siquiera bañarse, está tirado en la calle, en el suelo, sin un centavo en el bolsillo. Esa es la pobreza de la que está hablando aquí el Señor Jesús, una pobreza extrema, pero no lo está llevando al mundo de lo material. Jesús está hablando de lo espiritual. De eso está hablando Jesús. Jesús no está diciendo que el dinero es malo, por Dios. El dinero es bueno, usted lo sabe. ¿A quién no le gusta ir al supermercado y poder escoger de lo que quiera sin tener que ver ni siquiera los precios? Usted agarra su carro y comienza a caminar y comienza a agarrar, me llevo esto y me llevo esto otro y me llevo aquello. O cuando va de compras y le gusta una camisa y usted simplemente, me gusta esa camisa, no me importa cuánto cuesta, deme para acá. ¿A quién no le gusta vivir eso? ¿A quién no le gusta pasar su tarjeta sin ningún problema? Por favor, cóbrese. ¿A quién no le gusta llegar a casa y tomar a la familia y llevarlos a cenar a un buen restaurante? ¿A quién no le gusta eso? A todos nos gusta, eso no es pecado. Eso es bueno. El dinero es bueno. Así que Jesús no está hablando de una pobreza en la cual es mejor no tener dinero. Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la pobreza espiritual. La persona se iguala como al pobre que no tiene nada en la vida, que aunque se esfuerza no puede lograr nada porque no tiene nada y no está en sus fuerzas poder salir de esa crisis. A eso se refiere Jesús, pero en el ámbito espiritual. Lo que quiere decir es que nosotros como personas debemos entender que necesitamos de Dios, que los bienes materiales de este mundo no son todo, que si no tenemos a Dios, aunque tengamos muchos bienes materiales, hermano, escuche, no tenemos nada, que la mejor riqueza que podemos tener es la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra fidelidad a Él, es vivir, practicar su palabra cada día. De eso está hablando el Señor, depender totalmente de Dios, saber que es Él el único que nos puede sacar adelante, saber que sin Él no podemos ser felices, saber que sin Él nuestro matrimonio no puede funcionar, saber que sin Él no podríamos enseñar bien a nuestros hijos, saber que sin Él no podemos llevar esta vida y ser felices, entender que necesitamos a Dios, que sin Él vamos a ser unos infelices, marginados, que no está en nuestras fuerzas vencer. Necesitamos de Dios para alcanzar cosas grandes y maravillosas. Cuando te pones en las manos de Dios, Él te lleva a cosas grandes, pero te alejas de Él y comienzas a perderlo todo. A eso se refiere el Señor. Y bien lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor no somos nada, hermanos, no valemos nada. La autosuficiencia es la peor ignorancia de una persona. Yo he escuchado gente decir, no necesito de nadie. Yo he escuchado gente que no le da amor a su esposa, no le da amor a sus hijos, porque no los necesitan. Ellos dicen, yo soy autosuficiente. No necesito de nadie en la vida. Yo solo puedo. Y sabe que la tristeza que más me da es que hay personas que están en la iglesia, que dicen ser cristianos, piensan así. Se creen autosuficientes, que no necesitan de la iglesia, que no necesitan del pastor, que no necesitan de los líderes, porque necesitar de Dios es necesitar de todas estas cosas. Hay gente que desvirtúa esta enseñanza. Yo no voy a la iglesia porque mi pastor es Dios. Por favor, eso no es lo que dice la Biblia. Yo no voy a la iglesia porque yo tengo un enlace en mi casa. Escucho a los pastores que yo quiera. Tengo toda una gama de pastores en casa. Toda una gama. Escucho a todos los pastores que quiera.
¿Para qué voy a la iglesia? No necesito al pastor, no necesito a los líderes, no necesito a ningún hermano de la iglesia. Eso es falso. La persona que piensa así ha caído en el hoyo más profundo de la ignorancia, desconoce el cristianismo, desconoce totalmente la palabra de Dios. Porque el Señor ha establecido en su palabra que nos necesitamos unos a otros. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, hermanos, que el cuerpo debe estar bien concertado y unido, dice la Biblia, por todas las coyunturas, dice la Biblia, que se ayudan mutuamente para edificarse en amor. Ese pasaje de Efesios 4 lo que nos está queriendo decir es que nos necesitamos unos a otros, porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. El que realmente entiende que depende totalmente de Dios es la persona que no deja de congregarse. Es la persona que no deja de leer la Biblia, la estudia, la lee, medita en ella, la aplica a su vida para ser transformado. Ese es el pobre de espíritu. La persona que permanece en oración diaria al Señor, que pone todas sus cosas en las manos de Dios. Es la persona que considera a Dios antes de tomar una decisión. Primero va a la presencia de Dios. Algunos no solamente oran, vienen y buscan al pastor. Pastor, mire, estoy a punto de tomar una decisión. ¿Usted qué opina? ¿Qué sugerencia me da? O buscan algún hermano de la iglesia. Mira, hermano, tengo unas decisiones que tomar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué consejo me puedes dar? Son personas que entienden que necesitan de Dios, pero el autosuficiente, el que cree que no necesita de la iglesia, que no necesita del pastor ni de los líderes, de ningún miembro, son personas que no han conocido ni siquiera a Jesucristo, no son cristianos. ¿Me está oyendo? ¿Sabe qué es lo opuesto al cristianismo? El orgullo. Y el orgullo es lo que produce autosuficiencia en el corazón del hombre. El orgullo. Aquella persona que tiene el corazón de piedra, aquella persona que no se doblega ante nada. El orgullo es pecado. Y es muestra de que la persona está metido en un hoyo bien profundo de ignorancia. Todos necesitamos de Dios, porque somos su creación. ¿Sabes por qué tienes vida eterna? Porque Jesús te la quiso dar. Tú no hiciste nada para ser salvo. Tú no eres salvo por méritos propios. El Señor murió por ti en la cruz y Él te dio la vida eterna. Fue un regalo. ¿Qué hiciste tú para tenerla? Nada. No hiciste nada. El Señor llegó un día a tu vida y te dijo, toma, te regalo la vida eterna. Acepta la vida eterna. Y tú aceptaste la vida eterna, arrepintiéndote de tus pecados y permitiendo que Él transformara tu vida. Pero no hiciste absolutamente nada. Estabas hundido en el pecado y Él te rescató. Por eso debemos entender que somos pobres en espíritu. Pobres porque no tenemos las herramientas para poder salir adelante y vencer las adversidades de la vida. Las personas que no entienden este principio, hermanos, se van hundiendo cada vez más en la depresión, en la tristeza, en el desánimo. Las personas que no han entendido este principio tampoco buscan a Dios, aunque sus vidas son un verdadero desastre. Cuando entienden que necesitan de Dios, entonces vienen a la iglesia y lo buscan. Y procuran obedecerle y no ofenderlo en nada. ¿Me está oyendo? Ese es el pobre de espíritu, hermanos. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y es la primera enseñanza que Él está dando. Las multitudes están alrededor de Él. Y Él les dice eso. Bendita la persona que está consciente de su insuficiencia y pone toda su confianza en Dios. Bendita la persona que ha puesto toda su confianza en Dios. Eso es lo que Jesús dijo. Empezando, abriendo su boca, comenzando el sermón del monte. Las multitudes estaban a su alrededor y Él comienza a dar las enseñanzas del reino de los cielos diciendo eso. Bendita aquella persona que ha puesto toda su confianza en Dios, al 100% ha puesto su confianza en Dios. Esa es una persona llena de felicidad, es una persona llena de prosperidad, es una persona que se ha llenado de la presencia de Dios en su vida. Nunca nada le ha de faltar, porque ha confiado en aquel que todo lo puede. Así que es necesario quitar la mirada de los bienes materiales y ponerla en Dios.
Por eso es que viene el afán. ¿Usted sabe qué es el afán? El afán es cuando usted deja de hacer lo que es prioridad para irse detrás de aquello que usted quiere alcanzar. Ese es el afán. La Biblia dice que el afán te aleja de Dios. El afán alarga la distancia entre tú y Dios. Porque dejas de cumplirle a Dios para ir detrás de lo que tú personalmente quieres alcanzar. ¿Me está oyendo? Ese es el afán. Y el afán es pecado. Cuando tú has dejado a Dios de lado y vas detrás de otras cosas que no son prioridad en tu vida, porque primero debe estar el Señor, y vas detrás de otra cosa, ¿sabes qué estás haciendo? Te lo voy a explicar. Le estás diciendo a Dios: Señor, voy detrás de algo que es muy importante para mí, discúlpame, no tengo tiempo para atenderte ahora. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo, Señor, para ir a orar. No tengo tiempo. Hay otras cosas que tengo que hacer. Y debo ir. Tú debes entender, ¿verdad, Señor? Y el Señor te dice: claro, hijo, entiendo que eres un afanado. Entiendo que tu confianza no está puesta en mí. No te preocupes, hijo, yo entiendo eso. Porque cuando tu confianza está puesta en el Señor, tú dejas todo en segundo plano, primero el Señor. Y cuando tú te acercas primero al Señor y después vas detrás de las cosas que son importantes para ti, porque voy a decirte algo, todo lo que es importante para ti también es importante para Dios. ¿Estás oyendo? También es importante para Dios. Y solo Dios puede darte a ti la bendición de alcanzar aquello que quieres. Solo Dios. Mucho más abundantemente de lo que tú podrías hacerlo sin Él. Así que cuando tú dejas aquello allá y vienes primero a donde está Dios, estás mostrando tu fidelidad. Estás mostrando que Él es prioridad en tu vida. No cuando le das la sobra del tiempo. Eso dolió, ¿verdad? No se preocupe, aquí se vale decir ay. Decir ay o puede decir amén, como usted quiera. La sobra del tiempo. Vamos a darle a Dios la sobra del tiempo. Señor, déjame ver mi calendario, a ver si hay tiempo para ti, mi agenda. Bueno, sí, creo que por aquí. Bueno, si no se me da aquello, Señor, te atiendo aquí. Ven a ver, pero no es seguro. Qué triste es eso, ¿verdad? Que le digamos eso a Dios cuando Él fue el que murió en la cruz por ti. Cuando la humanidad cayó en pecado, el Señor tenía su agenda allá en el cielo llena, porque Dios siempre trabaja. Dios no tiene una agenda vacía, tiene llena, full, siempre. Y cuando la humanidad cayó en pecado, cuando tú y yo caímos en pecado, nos íbamos al infierno, todos. ¿Y sabes qué hizo el Señor? El Señor miró su agenda, nos miró a nosotros y cerró la agenda y le hizo a un lado. Los amo tanto que tengo que hacer todo esto a un lado para ir a morir por ellos. Es más, no hizo eso, la tiró. Fue algo así más o menos, permítame. La agenda del Señor abierta, delante de Él. El ángel Gabriel, el ángel Miguel: Señor, mira, aquí está tu agenda, lo que vas a hacer, espera un momento. Y miró para abajo. Y los ángeles le decían: Señor, mira la agenda, son cosas importantes, son decisiones eternas que debes de tomar, le decía Gabriel. Y Miguel: es verdad, todopoderoso, disculpa, pero mira esto, no me interrumpan. La humanidad acaba de apartarse de mí. Se están hundiendo en el pecado y si no hago algo se van al infierno. Tengo que hacer algo. Y seguía inclinado mirando hacia abajo. Y Gabriel le dijo: Señor, pero hazlo en otro momento, tienes que atender tu agenda. Tú eres el Todopoderoso, no es cualquier agenda, es una agenda eterna. Son términos eternos, Señor, no es cualquier agenda. Y Dios le dijo a Gabriel: pásame la agenda. Tengo que ir a morir por ellos, porque si no se van todos al infierno. Y se levantó el Señor y vino a la tierra a morir por ti. Eso hizo el Señor. Y gracias a Él, que nos tuvo en prioridad, hoy gozamos de sus bendiciones. Hoy caminas de la mano del Señor.
Hoy puedes estar alegre cuando otros se hunden en la tristeza, gracias a que Él tiró su agenda y vino a morir por ti. Amén.